¿Qué hizo Satanás en el caso de Judas Iscariote? Este es el punto que todos queremos saber. ¿Qué hizo? ¿Cómo lo hizo? Bueno, para nosotros responder a esa pregunta, necesitamos recordar algunas cosas muy importantes. Número uno, Satanás no puede entrar en la mente de una persona. ¿Está claro? Esto debe quedar bien claro. Debemos meditar y pensar en otra cosa, que es lo que pudo haber hecho Satanás, pero no entró en la mente de él, ni entra en la mente de ninguna persona. ¿Por qué? Porque el pecado es algo que nosotros hacemos. Y cuando hablamos de nosotros, estamos hablando de toda persona o todo ser humano que existe y ha existido aquí en la tierra. Vamos a manejar entonces el concepto de pecado para que este es otro principio, saber el concepto de pecado. En Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, nos dice las Sagradas Escrituras: todo el que practica el pecado también practica la infracción de la ley. ¿Qué pecado cometió Eva? Una transgresión, pero la palabra transgresión es una infracción de la ley. Ella pasó el límite. En este caso, todo ser humano peca contra Dios cuando pasa el límite de lo que Él ya ha establecido, de lo que debemos o no debemos hacer. Y dice, porque el pecado es infracción de la ley. Y en Santiago, capítulo 1, versículo 26, nos dice, si alguno, dije 1:26, no es. No, no es Santiago 1:26. Bueno, se me pasó por alto la cita de Santiago y es aquí que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Estamos viendo que el pecado son acciones que nosotros cometemos. En este caso, Satanás nos incita a que hagamos lo malo. Pero cuando nosotros pecamos es una acción que nosotros cometemos. Vamos a ver el caso de Eva en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 14. La mujer, siendo engañada, cayó en la transgresión. ¿Está claro? Ella cayó en la transgresión. Ella cometió el pecado de 1 de Juan 3:4. Ella cometió una infracción de la ley. En este caso cometió una infracción de la ordenanza dada por el Creador. ¿Qué hizo Satanás? La engañó. Es más, dice 2 Corintios 11:3, que ya lo hemos leído, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Así que debemos manejar el concepto de pecado para poder saber qué fue lo que sucedió con Judas Iscariote. Estamos viendo que Judas Iscariote tomó una decisión. Judas Iscariote no fue un autómata en la cual Satanás entró y él estaba como, ¿cómo se diría? Dopado, manejado, y él no sabía lo que estaba haciendo. De esto no se habla, o de no podemos interpretar la palabra como que entró y bueno, ya Satanás cayó en manos de, perdón, Judas ya cayó en manos de Satanás, no le quedó otra. Así no es. Es más, la Biblia nos dice que tenemos un libre albedrío. Eso quiere decir que nosotros ejercemos el derecho de escoger. Eso es lo que significa libre albedrío. Escogemos hacer el bien o escogemos hacer el mal. Dice Deuteronomio capítulo 30. Deuteronomio capítulo 30, versículo 15 al 19, lo siguiente.
Aquí está hablando el Señor, ya está terminando Moisés su discurso y está hablando acerca de las bendiciones y las maldiciones. Y nos dice en el versículo 15 del capítulo 30, y aquí yo hoy pongo delante de ti, delante del pueblo, pues, la vida y el bien, eso es la vida, la muerte y el mal. Él coloca, por cuanto hoy te mando que ames a Yahvé tu Dios andando en sus caminos y guardando sus mandamientos, estatutos y decretos, a fin de que vivas y te multipliques para que Yahvé tu Dios te pueda bendecir en la tierra donde entras para poseerla. Pero si tu corazón se aparta, de modo que no quieras escuchar y te dejas extraviar, de modo que te postres ante dioses ajenos y los sirvas. Miren cómo dice el versículo 17, y te dejas extraviar, te incita, te convence o tú te convences. Versículo 18, yo os protesto el día de hoy que ciertamente pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de él. Versículo 19. Hoy mismo, versículo 19, hago testificar contra vosotros a los cielos y a la tierra, está poniendo como testigos, de que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Le dice, escojan, pero escojan lo correcto. Y nos dimos cuenta que el pueblo escogió lo malo. ¿Por qué? Esa fue la decisión que tomaron. Eso fue lo que ellos quisieron. Decidieron no obedecer. Decidieron no creerle al Todopoderoso. Por supuesto que Satanás está allí actuando, moviéndose, pero ellos escogen eso. Nosotros escogemos eso. Debemos quitar de nuestra mente la parte religiosa que tenemos, que cuando pecamos, fue Satanás quien me llevó a pecar. Si para ti Satanás te llevó a pecar, podría decir, bueno, fui incitado, pero tú fuiste el que tomaste la decisión. Como dijimos en el estudio anterior, Satanás va a ser condenado por sus pecados y nosotros vamos a ser condenados por los nuestros. Si el Todopoderoso no puede obligarnos a escoger, como vemos aquí en Deuteronomio 30:19, no puede obligarnos a escoger, ahora nos invita a que escojamos. Miren lo que hace Dios, nos invita, ¿verdad? Por medio de su palabra. ¿Qué hace Satanás? Por medio de su palabra, por medio de sus mensajes, nos invita a desobedecer, pero escogemos siempre la parte de la desobediencia. Mucho menos lo hará una criatura como lo es Satanás. Aunque estaba escrito que alguien iba a entregar a nuestro Señor Jesucristo, este es el punto 4, de que antes de dar respuesta, ¿qué hizo Satanás en el caso de Judas Iscariote? El punto 4 es que, aunque estaba escrito que alguien iba a entregar a nuestro Señor Jesucristo, Judas Iscariote no fue escogido incondicionalmente. Siempre hago un paréntesis para dar una aclaración pequeña sobre otro punto. Recuerden que el problema de las falsas doctrinas, de las falsas enseñanzas, es que nosotros no nos escapamos de ellas, porque antes de ser cristianos venimos un poquito contaminados con ellas. Hemos escuchado por muchos grupos religiosos, y creo que la mayoría maneja el concepto de que la salvación la elección es incondicional. O sea, Dios te escogió a ti y no importa lo que tú hagas, tú vas a ser salvo, siempre salvo. Ahora, si eso es así, ellos argumentan que la persona que se perdió, o sea, es el argumento que por derecho cae, que si la persona se perdió es porque entonces fue escogido incondicionalmente. Yo sé, no, algunos dicen, no, ¿cómo va a ser? Tomaste la propia decisión. Entonces, yo no puedo tomar la decisión de obedecer
porque Dios me escoge incondicionalmente, pero si tomo la decisión de desobedecer. Entonces, si algo es incondicional, ya sea para pecar, es incondicional también para ser salvo. De manera que la salvación incondicional no existe. Eso de que Dios te escogió desde, te predestinó para eso, y que Judas Iscariote estaba predestinado para eh, pecar o entregar al Señor, que no quedaba otra opción. Y de ahí vino el falso, el falso evangelio al cual el apóstol Pablo hablaba, del falso evangelio, el evangelio según San Judas Iscariote, en donde se presenta allí a un Judas con dinero, a un Judas que el Señor lo amaba y que se pusieron de acuerdo para que fueran entregados, una cosa terrible. No les recomiendo que lean eso si son personas que todavía no están preparados para leer esas barbaridades, porque a veces leemos cosas y que perturban nuestra mente. Por eso la Biblia nos dice en la carta a Timoteo, tienen que leer 1 y 2 Timoteo, incluso Tito, pero sobre todo 1 y 2 Timoteo, que dice que debemos dejar de escuchar argumentos de viejas y fábulas, porque todas esas enseñanzas de libros apócrifos, cartas apócrifas, son fábulas, y que un evangelio según San Judas. Y allí se presenta a Judas como una persona buena, que bueno, que tuvo que cumplir ese trabajo. No. Ahora, ¿qué principio podemos manejar que puede ser un principio para nosotros para saber esto? Bueno, vamos a ir a ver qué dice el apóstol Pedro en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, versículo 15 al 20. Hechos capítulo 1, versículo 15 al 20. Nos dice lo siguiente. En aquellos días, esto fue unos días antes que llegara la fiesta de Shavuot, llamado Pentecostés, una fiesta judía, y que en esa fiesta de Shavuot vino el Espíritu Santo sobre los 12 apóstoles, nos dice el versículo 15. En aquellos días, levantándose Pedro en medio de los hermanos, dijo, y el grupo de personas reunidas era alrededor de 120. Varones hermanos, era necesario que se cumpliera la escritura que predijo el Espíritu Santo por boca de David acerca de Judas, quien fue guía de los que le prendieron a Jesús. Porque era uno de nosotros, estoy leyendo el versículo 17, y había tomado parte en este ministerio. Este compró un campo del salario de su iniquidad y habiéndose hinchado, reventó por medio y se derramaron todas sus entrañas. Y esto llegó a ser conocido de todos los que vivían en Jerusalén. De modo que aquel campo se llamaba en su propia lengua Aceldama, es decir, campo de sangre. Versículo 20. Pero como está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su morada y no haya quien habite en ella y tome otro su casa. Esta es la mejor explicación de qué le sucedió a Judas Iscariote. Nos está diciendo el versículo 16 que aunque estaba escrito, no necesariamente era Judas Iscariote, iba a haber alguien que iba a entregar al Señor Jesús. ¿Y cuál era el motivo? Dice el versículo 18. Este compró un campo del salario de su iniquidad. O sea, él tomó su propia decisión. ¿Qué es iniquidad? Ya estudiamos que es pecado. Es hacer lo que el Señor nos dice que no hagamos. O no es hacer lo que nosotros nos dice el Señor que no debemos hacer cuando infringimos una ley. Y vemos que él fue llevado a su propia morada por su propio pecado. El salario de su iniquidad. No dice, no menciona que
bueno, que otro tome su lugar, porque verdaderamente, pobrecito, él fue manipulado por Satanás, se dejó, Satanás entró en su mente y lo obligó a hacer. Está diciendo que es producto de su propia iniquidad. Y todos nosotros pecamos producto de nuestra propia iniquidad. Así que, basado en estos 4 puntos, para saber qué fue lo que sucedió con Satanás, con Judas Iscariote, porque algunos piensan que Satanás entró literalmente en la mente de Judas Iscariote, porque todavía se sigue pensando eso. Bueno, primero porque no han analizado lo que ya estamos analizando. Respuesta. Porque están interpretando incorrectamente las siguientes citas bíblicas donde se dice que, según Mateo 26, 21, mientras comían, no, no relacionan en la vida de Judas Iscariote previo, sino que cuando leemos en lo que se llama la última cena o la cena pascual, nos dice la escritura que mientras comían sucede que Satanás entra en Judas. Es más, en Juan capítulo 13, versículo 2, esa es la misma historia de Mateo 26, 21. Y cuando cenaban, es la misma historia. Como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote. Miren lo que dice. Ya había puesto. Quiere decir que previamente había sucedido algo. Cuando leemos Mateo 26, 21 y cuando leemos Juan capítulo 13, no debemos olvidar que pasó algo previo. ¿Qué pasó según Lucas capítulo 22? Esto que dice, ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote que iba a entregarle al Señor Jesús, lo menciona el Evangelio de Lucas en el capítulo 22, versículo 1 al 6, que dice, se acercaba entonces la fiesta de los ácimos, llamada la Pascua, se acercaba. En Mateo 26, 21 y en Juan 13 ya están celebrando ellos las Pascuas. Se acercaba entonces la fiesta de la Pascua, llamada, de la fiesta de los ácimos, llamada la Pascua. Y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo hacer que lo mataran, porque temían al pueblo. No se les había ocurrido algo poderoso. Se le había ocurrido muchas cosas, pero no daban. Y nos dice la escritura, entonces Satanás, versículo 3, entró en Judas, llamado Iscariote, que era uno de los 12. Y él fue y habló con los principales sacerdotes y magistrados de cómo se lo entregarían. Y se alegraron y acordaron darle plata. Y él se comprometió, estoy leyendo el versículo 6, y buscaba ocasión para entregarlo a espalda de la turba o de la multitud. Ya Satanás había puesto en el corazón de Judas. Miren cómo dice Juan 3:2, 13:2. Había puesto en el corazón de Judas, había puesto en su pensamiento. Y nos dice en Juan capítulo 13, ahora el versículo 21 al 27. Y después del bocado, Satanás entró en él. Vamos a leer el 21 para entender el 27. Juan capítulo 13, versículo 21 al 27. Habiendo dicho esto, recuerden que esto es mientras comían, Mateo 26, 21 y en Juan capítulo 13. Habiendo dicho esto, Jesús se conturbó en espíritu y dio testimonio y dijo, en verdad os digo que uno de vosotros me va a entregar. Versículo 22, los discípulos se miraban unos a otros, perplejos acerca de lo que decía. Uno de los discípulos, al cual Jesús amaba, estaba reclinado en el pecho de Jesús. A este, pues, hace seña Simón Pedro para que pregunte de quién lo dice. Versículo 25. Entonces él, recostándose así sobre el pecho de Jesús, le dice, Señor, ¿quién es? Y Jesús respondió, es aquel para quien yo mojare y le daré el bocado. Y mojando el bocado lo dio a Judas, hijo de Simón Iscariote. Y ahí mismo, tras el bocado, versículo 27,
Satanás entró en él, por lo cual Jesús les dice, lo que haces, hazlo más pronto. Recuerden, entrar es, ya había puesto en el corazón, y aquí hay una resolución ya de Satanás, ya no hay vuelta, de Judas ya no hay vuelta atrás. El Señor le está diciendo, yo sé lo que haces, yo lo sé todo, no te detengas, ánimo. Primero para demostrarnos a nosotros y demostrarle a sus discípulos que él tenía el control. Ni Satanás, ni las autoridades religiosas, ni Judas Iscariote iban a hacer algo oculto, como que lo vencimos. No, ya el Señor sabía eso. Para eso él vino. Así que él no podía detener a Judas Iscariote. Nos preguntamos, ¿y por qué? ¿Por qué? Porque el Señor nos pone la vida, el bien, o la muerte, el mal. Y nosotros tenemos que escoger. No podía. El Señor no podía detener eso. El Señor no puede detener nuestras decisiones malas, hermanos. Así que tenemos que andar en el Espíritu, pidiéndolo. Él nos va a ayudar. Él nos va a ayudar. Pero debemos tomar una decisión. Nos va a ayudar, pero nosotros tenemos que tomar la decisión correcta. Entonces, Satanás, vamos ya a ver qué tiempo tengo, disculpen, porque... Okay. Vamos a entrar en el resumen. Satanás entró en Judas Iscariote en el sentido de que él, o sea, Judas Iscariote, le permitió entrar al dejar que la puerta de su corazón quedara abierta para que el enemigo aprovechara y lo incitara para realizar lo malo que Judas estaba pensando. Vamos a leer la famosa historia de Caín y Abel, la conocemos. Incluso aquí está hablando el Todopoderoso con Caín. Y miren lo que le dice en el versículo 7. Miren estas cosas espirituales, hermanos. 4:7. Le dice, ya el Señor sabe que está molesto, que Caín está que si lo tocan, bueno, se prende, está tomando unos caminos errados. Pero recuerden, el enemigo está allí, recuerden, está tomando unos caminos errados y dice el versículo 7. Voy a leer el 6. Entonces Yahvé dijo a Caín, ¿por qué te enfurece esto? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si obras bien, la vida, el bien. Si obras bien, no serás enaltecido. Pero si no obras bien, el pecado acecha. Miren, el pecado acecha, está allí. Pero ¿quién está acechando? El tentador anda como león rugiente. Y el pecado acecha a la puerta. ¿A la puerta de dónde? De su vida, de su corazón, de sus pensamientos. Y su concupiscencia va contra ti. Pero tú has de dominarla. No quiso. Aquí yo voy a dejar entrar y le voy a dar rienda suelta a todo esto. Hermano, vamos a ir a Apocalipsis para que vean algo interesante. Claro, yo lo sé, pero estoy simplemente entusiasmado con la enseñanza, por eso digo interesante. En Apocalipsis 3:20 dice, y aquí, este es el mensaje a la iglesia de la Odisea. Vamos a leer desde el versículo 14 para entenderlo, ¿verdad? Y el ángel de la iglesia de la Odisea dijo, esto dice el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Sé tus obras, que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Y por cuanto eres tibio y no caliente ni frío, estoy por vomitarte de mi boca. Estoy a punto.
Porque dice, soy rico, me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. Y no sabes que eres un desventurado y un miserable, pobre, ciego y desnudo. Versículo 18. Miren el consejo. Lo mismo, hermano. El Señor obra en todos los tiempos. El Señor le dice a su pueblo, te aconsejo, escoge. Aquí está diciendo el Señor Jesús, te estoy viendo tibio, ten cuidado, estoy a punto, pero no te puedo obligar, pero te puedo animar. Dice, te aconsejo, versículo 18, que no compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para que te cubras y no aparezca la vergüenza de tu desnudez y colirio para unir tus ojos para que veas. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues fervoroso y arrepiento. Y aquí, versículo 20. Yo estoy a la puerta dando aldabonazos, o mejor dicho, como dice la Reina Valera, y aquí yo estoy a la puerta, toco y llamo. Aquí dice, aquí es aldabonazo, está dándole, está dándole. Y aquí yo estoy a la puerta dando aldabonazos. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿Están viendo? El Señor nos aconseja que le abramos la puerta a Él. ¿Cómo? A través de sus enseñanzas, de los escritos, de lo que nos enseñan, de las exhortaciones que estaban. El problema es que cuando leemos Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, usamos esa cita para predicarle al inconverso e incluso los domingos o los miércoles cuando queremos hacer invitación, le decimos, el Señor Jesucristo está a la puerta, ábrele el corazón. Sabemos que es el corazón, ¿verdad? Sabemos que son los pensamientos, ¿cierto? Lo sabemos. Pero eso no es para los inconversos, es para nosotros, hermanos. Apocalipsis 3:20 no es aplicable al inconverso. Apocalipsis capítulo 3:20 es aplicable cuando yo soy tibio, cuando el Señor sabe en qué camino ando, que ando en un camino incorrecto, pero yo decido mantenerme, ya sea por temor, por soberbia, por lo que sea, yo sigo manteniéndome, no quiero obedecer y lo sé que tengo, pero el Señor sabe, yo tengo que terminar esto, tengo que... Nada, Él nos dice, estoy en la puerta, permíteme entrar. El Señor le dice, le dijo a Caín, está a la puerta, cierra eso, no permita. Y Jesús está diciendo, estoy a la puerta, no me cierre la puerta, ábrela. De una u otra manera, a quien decidimos escuchar, ahí es que entra en nuestro corazón. Al que decidimos obedecer, pero basado en lo que está en nuestra mente. Por eso la Biblia nos dice que debemos renovar el espíritu de nuestra mente, porque no podemos amar a dos señores. No podemos. Judas Iscariote fue engañado por Satanás, así como lo fueron Ananías y Zafira. ¿Cuál fue el móvil? ¿Qué utilizó Satanás para que cayeran Ananías y Zafira y Judas? Las riquezas. El consejo que da el Señor Jesucristo aquí en la parábola del sembrador en Mateo capítulo 13, versículo 22. 13:22 dice, y el que fue sembrado entre espinas, este es el que oye la palabra, pero el afán del mundo y el engaño de la riqueza ahoga la palabra y se hace infructuoso. Está dando un consejo, hermano. Es terrible esto, pensar en esto. Está hablando a sus discípulos y ahí está Judas Iscariote escuchando. Ahí está Judas Iscariote escuchando. Pero él era vago. Nos dice la escritura en el Evangelio de Juan que él era el ladrón. O sea, yo creo que ustedes saben, es así. Cuando Miriam fue a ungir al Señor Jesús y derramó sobre los pies del Señor Jesús un perfume de gran precio, y dice Judas Iscariote, ¿por qué se hace tal desperdicio? Esto se hubiese dado a los pobres, no dice el apóstol Juan, que para ese momento no lo sabía, lo supo después por revelación, pero esto no lo dijo porque se cuidaba de los pobres, estaba pendiente de los pobres, sino porque era ladrón y hurtaba de la bolsa, de la contribución que daban para que el Señor Jesús y ellos hicieran ministerio. Judas Iscariote ya venía llevando una vida de avaricia,
Mira, hermano, ¿cómo Satanás va a atacarnos a nosotros? Hermano, Satanás sabe mi debilidad y sabe las tuyas. Tú debes saber en dónde te va a atacar. ¿Qué dice la Biblia acerca de las riquezas? En 1 Timoteo capítulo 6, versículo 9. En sí la riqueza no es mala, sino lo que nosotros tenemos en nuestro corazón sobre la riqueza. En 1 Timoteo capítulo 6, versículo 9 y 10, nos dice la Sagrada Escritura lo siguiente. Pues los que quieren ser ricos caen en tentación y trampa. ¿Quién es el tentador, hermanos? Respondan su pregunta. ¿Quién es el tentador? Y trampa, y en muchas codicias insensatas y dañinas, las cuales hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor, no es el dinero, es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, vamos a meter allí a Judas Iscariote, a Ananías y Zafira, ¿cierto? Bueno, metamos. En el cual, codiciándolos algunos, se descarriaron de la fe y se traspasaron a sí mismos con muchos dolores, perdieron su vida. En Lucas capítulo 12, vuelve el Señor Jesús a recordarle a sus discípulos, y ahí está Judas Iscariote. Hermanos, ¿cuántos mensajes no escuchamos nosotros? Pero necesitamos seguir oyendo hasta que el Señor nos ayude a ser sensibles a su palabra. En Lucas 12:15 dice, y le dijo, mirad y guardaos de toda avaricia. Ahí está Judas Iscariote. Porque aunque alguno tenga más que suficiente, su vida no depende de los bienes que posee. O mejor dicho, porque la vida del hombre no depende de los bienes que posee. Así que hay que tener cuidado. Por eso es que Judas le abre la puerta a Satanás. Satanás sabe que es avaro y por ahí se mete. Y la avaricia lleva a muchas cosas engañosas. Recordemos el caso de Eva en 1 Timoteo 2:14. Dice la Biblia, la mujer siendo engañada cayó en la transgresión. 2 Corintios 11:3. Pero temo que como la serpiente con sus astucias engañó a Eva, vuestros sentidos de alguna manera se han extraviado de la sincera fidelidad aquí. Esto es lo que podemos decir por ahora.